Buenas noches. Personalmente, tenemos hoy como invitado al doctor Jorge Luis Polanco, quien es parte de la defensa de Jesús Vázquez Martínez Chu. Con él sostendremos una conversación que estamos plenamente seguros que vamos a estar convencidos de la orientación que él nos pueda dar. Mucha de los colegas del doctor Polanco creen en lo que Chu dice y la misma defensa de Jesús Vázquez, pero el Ministerio Público lleva todo lo inverso a esto de la defensa de Jesús Vázquez Martínez. El doctor Polanco ha dado muchas informaciones, ha dado muchas declaraciones. Él dice tener toda la razón, 100%, dice el doctor Polanco. Pero cuando retornemos de la publicidad, el doctor Polanco, vamos a sostener la conversación con él, a ver qué nos dice. Esta noche con nosotros personalmente el doctor Jorge Luis Polanco. Doctor, placer tenerle aquí por primera vez. Gracias, es un honor estar personalmente en este programa. Doctor, agradecerle que esté con nosotros. Sabemos de su intenso trabajo, tanto aquí en la capital como en el interior del país. Es un exceso de trabajo que usted tiene, doctor. Bueno, es una gracia poder servir, y cada vez que una persona confía su problema, su situación, su negocio en nuestra firma, pues es una responsabilidad y siempre le damos gracias a Dios por eso. Qué bueno. Decíamos en la introducción, doctor, de que la gente, el ciudadano, a veces ve muy complejo cuando usted tiene un cliente, en este caso Jesús Vázquez, un político, ha sido muchos años en el Partido Revolucionario Dominicano, ahora en el PRM, un político tradicional, un político presidente del Senado, es una figura súper conocida en el país. Y ahora con estos inconvenientes que hay con Odebrecht y todos estos imputados, a veces lo he visto usted dando algunas explicaciones que me convencen, pero como imberbe en la situación, digo, bueno, tengo yo que invitar al doctor Polanco para que usted nos oriente, doctor, y oriente a los amigos que nos ven. ¿Cómo usted ve la perspectiva de su cliente y las posibilidades de que el juez entienda lo que usted le está demostrando, doctor? Correcto. Primero, vuelvo y te reitero las gracias por permitirme la oportunidad de compartir este momento, Mayobanet, con este prestigioso programa. La situación de Chu, cariñosamente Jesús Vázquez Martínez, un legislador de 16 años, una labor intensa, un representante de una provincia de trabajadores, de hombres honestos, que pocos escándalos en la historia dominicana se han visto, sino que buenos ejemplos, buenos hombres que se han dedicado a una labor íntegra. Y Chu Vázquez ha sido uno de esas personas que han prestigiado esa comunidad y ha hecho una labor legislativa prestante, transparente. Es una persona que ejerce la política como un servidor público, tiene antecedentes de ser un luchador en las causas que cree, y como político todos lo conocemos en el país, de que es una persona que ha representado las funciones que han sido confiadas con gallardía, con valentía, y muchas veces eso también trae su problema, trae sus consecuencias. En el caso Odebrecht, Chu Vázquez era un extraño, porque independientemente de que el 24 de enero del año 2017 fue invitado por el Procurador General de la República para que compareciera ante su despacho, luego de eso no fue notificado, no se le comunicó por ninguna vía de que él estaba siendo sujeto de investigación. Incluso el país debe recordar que el día que se sometieron 14 ciudadanos a medida de coerción, el Procurador General de la República, Jean Alain, planteó al país
de que en ese momento estaba presentando las personas que él consideraba que estaban siendo investigados y que ahí estaban todos los que estaban siendo investigados, razón por la cual no había ningún elemento que le permitiera a Chus Vázquez sentir que él estaba siendo objeto de investigación. Eso tiene su consecuencia, el que se haya desarrollado una investigación durante un año aproximadamente, de manera clandestina, sin informarle las prerrogativas que tiene ese ciudadano. No solamente por llamarse Chus Vázquez, por haber sido un exlegislador de 16 años, porque todos los ciudadanos tienen el derecho. Mira, uno de los derechos más importantes que tiene durante esa fase, el procurador que está investigando tiene que ser objetivo. Esa fase tiene que ser objetivo para buscar pruebas de cargos y de descargo. Esa objetividad del Ministerio Público está ejercida bajo la confianza de que la persona investigada sienta de que esa persona no tiene ningún prejuicio, no tiene ningún interés en dañarle. Durante esa fase, el Ministerio Público tiene que ser objetivo. Si Chus Vázquez hubiese entendido que él estaba siendo objeto de investigación y que el investigador no lo estaba haciendo con objetividad, tenía derecho a recusarlo. Sin embargo, si usted no ha sido puesto en conocimiento de esa investigación, ¿cómo usted ejerce ese derecho a tener un investigador justo, un investigador objetivo? ¿Cómo llega él al procurador? ¿Él va para darle informaciones al procurador? Le llama por teléfono de la Procuraduría, le invitan a que pase por allá el 24 de enero y él da las declaraciones como muchos otros que fueron requeridos. Y Jesús Vázquez por intuición no se da cuenta que buscando algo con él que está, doctor. No, es tanto así que incluso nosotros le agradeceríamos, y yo aprovecho esta comparecencia para invitar a la Procuraduría que lo haga público, porque Chus Vázquez primero lo ha solicitado y nunca lo ha podido recibir, el contenido de esas declaraciones que ofreció ante él. Y nosotros, desde tu programa, por primera vez aprovecho y lo hago, exhorto que haga de conocimiento público, que a uno de los encargados de prensa de la Procuraduría le permita colocarlo ante la opinión pública, para que la persona vea si del contenido de esas preguntas que le formularon pudiera deducirse que se estaba tratando de un sujeto de investigación. Yo le aseguro al país de que Chus Vázquez fue requerido para que ofreciera informaciones más del tipo de procedimiento que se maneja en la labor legislativa. ¿Ustedes fueron sorprendidos, doctor, entonces? Chus Vázquez, le dio un giro 360 grados eso. Fíjese, cuando en junio de este año, 2018, se escuchó, yo recuerdo en el metro para Santiago, y cuando yo llegué, la primera llamada que yo recibí fue de Chus Vázquez y de la familia. Eso ocasionó todo lo que es la incertidumbre natural en una familia que nunca se había visto expuesta ante la opinión pública de una manera tan mezquina. Porque el que una persona sea investigado, todos podemos ser investigados, eso no constituye ninguna situación. Para aportar una información. O para rendir cuenta, más los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos están obligados a rendir cuenta de sus actuaciones y explicar, y más al Ministerio Público, que es una de sus funciones, la cual tenemos todos que proteger y pedirle que lo haga, pero tiene que hacerlo con objetividad. Ese anuncio público de que estaba siendo sometido conjuntamente con otros a un proceso penal, una acusación formal del Ministerio Público en un caso de trascendencia internacional como lo es el caso de Brecht, que ha conmovido toda la comunidad, que hay muchísimas expectativas, que los dominicanos serios, responsables, hambrientos de que se haga justicia, también tienen el derecho a que un caso como ese sea también bien conocido. Pero de ahí a querer arrastrar a una persona sin protegerla, sin garantizarle sus derechos, sin permitirle ejercer en una fase tan importante como la investigación, uno de los derechos como es el de proponer diligencias para esclarecer cualquier preocupación, cualquier inquietud que tuviera el Ministerio Público. ¿Usted no tiene el expediente del cual se le acusa a Jesús Vázquez, todo el expediente por vía del Ministerio Público? Sí, en la penúltima audiencia que celebró el juzgado de la instrucción ya se logró que el juez de la instrucción especial, el magistrado Ortega Polanco, ordenara que la secretaria ponga en manos
de la defensa técnica de Chu Vázquez el universo de las pruebas aportadas por el Ministerio Público. Dejo claro de que eso no satisface el voto de la ley. El voto de la ley era que además de todos los documentos que él está utilizando en la acusación, también debió poner en manos de la defensa técnica de Chu Vázquez el universo de las diligencias y de los resultados de las diligencias que obtuvo durante la fase de la investigación, porque así estamos en igualdad de armas. El Ministerio Público ya, después que hace el acto conclusivo, ya no tiene que ser objetivo, ya dicen, yo tengo y te he elegido a ti como acusado, ya yo tengo elementos que yo te voy a hacer una imputación y tú te tienes que defender con la garantía que la ley y la Constitución te da. Es decir, son dos etapas diferentes, ya en esta etapa ellos son parte igual que nosotros, por eso ¿Usted tiene las mismas armas? Ahora no la tenemos porque el juez, a pesar de nosotros haber formulado la solicitud de que nos permita conocer ese universo de informaciones que manejó el Ministerio Público, decidió no hacerlo, en violación al artículo 298 del Código Procesal Penal, que obligaba a que real y efectivamente pusieran en manos nuestras esos documentos. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros hemos podido articular una buena defensa. ¿Por qué? Porque una buena defensa se logra cuando usted logra establecer la verdad. Y en el caso de Chu Vázquez, nosotros, con las limitaciones que tiene Chu Vázquez y la propia defensa técnica, por la premura, por el poco tiempo que se tenía a mano, porque muchas instituciones públicas no corresponden de la manera diligente como deben hacerlo, como lo hacen cuando lo requiere el Procurador General de la República o cuando lo requiere alguien que es afín al gobierno, con todas esas dificultades, ha logrado articular una defensa en virtud del artículo 299, seria, responsable, en beneficio de su defensa legítima y además en beneficio de que se establezca la verdad en todo lo que tiene que ver con la relación de Chu Vázquez y Odebrecht. Doctor, yo lo percibo usted como muy confiado. Usted es un hombre de larga data, se ha metido en unos pleitos que a veces uno cree que usted no va a salir bien de ahí, y ha salido exitoso, pero lo veo con mucha confianza, muy optimista. No sé si es su experiencia o es el mismo caso que lo tiene usted muy optimista. Sí, es lo que te quiero decir. Tú, por ejemplo, tienes dos situaciones que Chu Vázquez tenía que explicar. La primera que Chu Vázquez tenía que explicar al país es que el acusador, en este caso el Ministerio Público, le imputa que él ha acumulado bienes y activos. No sabía que usted tiene tanto cuarto, doctor. Bienes y activos. Doctor. Sí, pero fíjese el razonamiento. Fíjese, Mayobanet, cuál es el razonamiento que hace el Ministerio Público para que lo podamos entender. El Ministerio Público razona de esta forma y dice que Chu Vázquez tenía como fuente de ingreso su labor legislativa y que durante los 16 años de esa labor pudo recibir 20 millones de pesos. Entonces, cuando usted va y compara esos 20 millones de pesos con el movimiento bancario que Chu Vázquez supuestamente ha tenido conjuntamente con su esposa, eso sobrepasa esa suma. Y ya con esa premisa concluye diciendo que hay un enriquecimiento sin justificación y que es un enriquecimiento ilícito y que entonces ellos asumen que eso es producto de la relación con Odebrecht y del soborno de Odebrecht. Eso es muy simple, eso es muy vago, eso es además en el caso de Chu Vázquez una irresponsabilidad, eso es un ejercicio abusivo de la función del Ministerio Público. ¿Por qué? Lo primero es que Chu Vázquez, la única fuente de ingreso no era la labor legislativa. ¿Por qué? Porque Chu Vázquez, la primera actividad es hacendado. Chu Vázquez desde el año 74, fíjese bien. Muchos años, doctor. Desde el año 74, Chu Vázquez está en el sector agropecuario. Y dentro de esa labor agropecuaria, esa labor cultivó arroz, tiene sembrío de coco para el comercio, tiene ganado de leche, ganado de vaca. Dígame usted, ¿eso es algo que se puede ocultar? ¿Eso es algo que se puede ignorar en una investigación?
Eso es algo que el procurador nada más tiene que llamar a uno de los ministerios públicos de Nagua. Vaya a las fincas de Chu y hable con los comerciantes a ver si quiénes le suplen los insumos. Vaya a ver a quiénes se le vende los cocos, a quiénes se le vende la leche, a quiénes se le vende... ¿Salieron unos cheques ahí con Rondón, doctor? Sí. Explíqueme eso, doctor. Claro que sí, pero déjeme concluir con esto que yo creo que es lo que pone el sello, lo que realmente enarbola la confianza de Chu Vázquez. Esos ingresos que el Ministerio Público desconoció para llegar a la conclusión que yo le expliqué, fueron declarados año tras año, están ahí por la declaración jurada de impuestos que todo ciudadano tiene que hacer. Es decir, simplemente con pedirle a la Dirección General de Impuestos Internos que certifique la declaración jurada de los últimos 10 años de Chu Vázquez, o de los últimos 13, o de los últimos 14 años. Es más, el Ministerio Público puede pedirle un PIN, porque después del 2007 usted ya entra a las declaraciones juradas y usted ve cómo se articulan esas declaraciones juradas. Y ahí Chu Vázquez declaraba sus ingresos por agropecuaria, por otros servicios que llegó a ofrecer, conjuntamente también con lo de la labor legislativa. Y eso le iba a permitir establecer que los recursos y los movimientos bancarios sí son proporcionales a sus ingresos lícitos. Y que la actividad de Chu, entonces ahí paso a contestarle, usted no podía discriminarla para poder entender. Esos 3 cheques que aporta el Ministerio Público son 3 cheques, uno a nombre de Chu, otro a nombre de uno de sus hijos y otro a nombre de su consorte. Esos 3 cheques incluso tenían su concepto. El concepto era ganado, transferencia y operaciones de ganado. Ya yo le acabo de decir que esa es una actividad conocida y pública. Rondón también, incluso creo que frente al Estado y frente a la Secretaría de Educación, en el programa que hay de desayuno escolar, es uno de los suplidores. Okay. Y nosotros en nuestro medio de defensa también aportamos, además de esas pruebas, también testigos de las personas que participaron en esa relación de negocio. Lo cual, el Ministerio Público debe quedar claro que no había ningún tipo de compromiso. ¿Por qué? Porque esos cheques tenían un origen lícito, tenían una operación comprobable. Es decir, eso no era algo que se podía especular, lo tenía, pero además que tenían eso cuando no se hablaba del caso de Brecht, un concepto que no se hablaba de ningún problema, ya estaban emitidos con el soporte correspondiente. Sin embargo, a pesar de que el Ministerio Público tiene conocimiento de eso y está consciente de esa situación, le voy a dar un elemento que tampoco va a dejar ninguna duda sobre ese punto. ¿El Ministerio Público no le imputa a Chu Vázquez de que esos cheques fueron emitidos para sobornarlos? ¿Y entonces, y cuál es el argumento, doctor? ¿Para qué fin aportó eso? Para probar que ese dinero sumado al dinero que había recibido con la labor legislativa no justificaba, no tenía decir, que no es por eso que lo están... Pero para que usted entienda, cuando usted busca la prueba, ellos mismos están conscientes de que tenían un origen lícito y lo utilizan para decir de que esa suma de dinero él no puede justificarla. Pero ahí es que se basa ese es el Ministerio Público. ¿Por Público. qué el Ministerio Público aporta esos cheques? Porque ellos estaban conscientes de que eso, simplemente buscando los soportes de esa operación, quedaba claro. Pero lo más importante, para usted poder sobornar a una persona, ¿qué recibe a cambio? Tiene que recibir algún fin, tiene que haber algún móvil. Entonces, ¿cuál es el móvil que dice Odebrecht? Porque ya eso no es el Ministerio Público. El que dice en este país que ha sobornado a funcionarios públicos, a políticos, es la propia empresa Odebrecht. Odebrecht ha señalado, ha indicado, ha mencionado por alguna vía a Chu Vázquez. No, no lo ha mencionado. No lo ha mencionado. Entonces, ¿existe alguien que haya sido objeto de acusación por una empresa que está hablando de que ha cometido soborno en la República Dominicana y que ha firmado un acuerdo en el que se ha comprometido a hacer un aporte conforme a la verdad que justifique que a esta altura Chu Vázquez no haya sido mencionado por ninguna vía?
Doctor, Entonces, ¿cómo llega Chu Vázquez? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo lo arrastran ahí? ¿Cómo el Ministerio Público dice, bueno, vamos a poner a Chu Vázquez por esto? ¿Qué usted cree que hay ahí? ¿Verdad? Entonces, por eso es que Chu Vázquez dice, bueno, pues entonces mi primer testigo tiene que ser el Procurador General de la República. El primero que me acusa es el primero que tiene que venir a declararle al juez. No es imposible, casi imposible eso, doctor, que el procurador vaya allá. No, porque es que todo ciudadano está obligado a declarar. Lo que el Procurador General de la República puede hacer si siente que no quiere comparecer ante el tribunal. ¿Qué se hace en ese caso, doctor? En ese caso, él tiene dos opciones. Declarar en su despacho, donde realiza sus actividades propias, o en su domicilio. Son las dos alternativas que le da la ley. Pero debe hacerlo. No, está obligado a hacerlo. Está obligado a hacerlo. Pero lo más importante no es solamente la obligación de hacerlo, sino es que usted le ha dicho al país en dos alocuciones, y usted constantemente ha llegado a firmar incluso una acusación contra Chu Vázquez. Lo menos que usted puede venir es aprovechar esta oportunidad para enrostrar de manera pública, oral y contradictoria los fundamentos. ¿Y de quién le va a hacer las acusación. preguntas a él, doctor? Porque él va a estar en su despacho. Nosotros, los abogados de la ustedes van a estar defensa frente técnica, a... Claro, nosotros vamos a poder... ¿Eso no se ha visto, doctor? Sí, claro, lo que es una protección que le da la legisladora a unos funcionarios como es el presidente de la República. No sería público eso, doctor. No sería público. En ese caso no sería público, pero sí sería contradictorio. Pero, perdón, doctor, va a estar la defensa, el procurador y el juez... ¿El juez Polanco tiene que ir allá? El magistrado que esté conociendo y esté escuchando esas declaraciones, también, para que, porque el tribunal se traslada a ese lugar, porque la dispensa la tiene el procurador. Pero el procurador, al igual que otros funcionarios, el presidente de la República, el vicepresidente de la República, tienen ese derecho. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia tienen ese derecho. El presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado tienen ese derecho. Doctor, y los miembros de la Junta Central Electoral. ¿Usted lo ve posible eso? Posible no, yo lo entiendo que es necesario, porque si a usted lo están acusando de algo y no existe ningún elemento objetivo para que lo hayan acusado, la única explicación se la tiene que venir a dar el verdugo, en este caso el que ha firmado la acusación en su contra. De eso, doctor? Desiste. Bueno, él tiene ese derecho, pero en nombre del Estado no debiera hacerlo. ¿Por qué no debe hacerlo? Porque es un caso que tiene trascendencia y lo correcto es que haya una decisión en torno a su pedimento. ¿Las consecuencias positivas o negativas si él desiste, cuáles serían, doctor? Bueno, para Chu Vázquez le reivindicaría un derecho, porque yo entiendo que errar es humano, salvo que la intención haya sido otra, que haya sido el de perseguirlo, más allá de lo que es una persecución seria, objetiva. Entonces, en ese caso, yo pienso que el Estado, no el procurador, debieran compensar, honrar a esa familia. ¿Cómo se compensaría? Y dándole una explicación. Yo pienso que ellos tienen, explicándole al país. ¿Fue un error? Fue un error. Hemos examinado lo que no se le dio la oportunidad durante la fase de investigación, como lo han hecho. Por ejemplo, yo le voy a poner un caso. El caso del archivo de Julio César Valentín. Yo fui el abogado de Julio César Valentín. Julio César Valentín, cuando fue interrogado, no se le hicieron las preguntas en torno a su patrimonio. Es decir, él no se imaginaba que había algún tipo de cuestionamiento. Es cuando hacen la solicitud de medida de coerción que nos damos cuenta que el Ministerio Público está cuestionando unos vehículos que por exoneraciones él había recibido y luego lo había vendido. Y además de eso, también de que en su declaración jurada, como funcionario, él había expuesto un patrimonio conjuntamente con su esposa, porque la ley y el formulario por vía electrónica sí lo permitían. Esos dos puntos le permitieron a él, una vez se dio cuenta, conseguir las evidencias y la prueba y presentársela al Ministerio Público. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos a la Superintendencia de Banco y sacamos una certificación de todos los titulares de seguro de esos vehículos. Con relación a los ingresos, fuimos y llevamos el acuerdo de divorcio de la esposa de Julio César Valentín previo a casarse con él, donde se veía que el patrimonio y esos bienes que se le estaban imputando a Julio César Valentín eran propiedad de su señora. Una vez aclarado esos dos aspectos, que fueron los aspectos esenciales de la investigación que se hizo en torno a Julio César Valentín, generó un archivo
Eso lo establecía la ley. Okay. Aclarado eso y justificado eso y comprobado por el Ministerio Público, eso mismo puede hacer el Ministerio Público ahora. No lo llamó durante la investigación, le conculcaron todos esos derechos. Lo primero debieron anular ese proceso porque violaron la Constitución frente a él. Ok, usted es responsable, pero ya quitan todas las explicaciones. Mire, nosotros pensamos que Chu Vázquez nada más tenía ingreso como legislador, pero aquí vemos que Leche Rica le pagaba, Okay. que Claro le pagaba, que estos suplidores, aquí hay una vida, aquí Okay. se ha podido comprobar y verificar la legitimidad de sus ingresos. Pero algo más. Ellos no tenían esas pruebas, ¿verdad, doctor? Ellos no la buscaron. Usted se la llevó ahora. Ahora la presentamos al juez porque Ahí ellos la puede discriminaron. entonces la Procuraduría, el Ministerio Público entender, mire, Si es nosotros no teníamos responsable, esto y si es responsable, y esa es una salida, yo Ok, pienso, ok. consecuente. Yo pienso que eso enaltece la institución. Pero hay algo importante que es bueno dejar constancia aquí. Yo le decía ahorita que todo crimen tiene que perseguir, tener algún móvil. En este caso, el soborno, Odebrecht ha declarado a nivel internacional que su interés de llegar a los países latinoamericanos para tratar de sobornar era para tratar de hacerse de adjudicaciones. Chu Vázquez no otorgó ninguna adjudicación a Odebrecht. El Ministerio Público ha planteado, ya no Odebrecht, el Ministerio Público ha planteado, de que también Odebrecht hizo soborno con el objetivo de hacer, a nivel legislativo, de obtener aprobaciones de proyectos de financiamiento con premura, con celeridad. En este caso, yo quiero dejar constancia en su programa de que de 19 proyectos que fueron sometidos con su adenda del caso de Brecht durante el periodo de Chu Vázquez siendo legislador, 15 de ellos no contaron con la aprobación de Chu Vázquez. Y el principal que sí tuvo la aprobación de Chu Vázquez, que fue en enero del 2004, que se trata de la hidroeléctrica Pinalito. Yo quiero explicarle lo siguiente. Vámonos, doctor, para no interrumpirle, por favor. Vamos a la pausa y retornemos con ese mismo tema, por favor. Gracias, muy amable. Conversando con el doctor Polanco. Doctor, habíamos dejado inconcluso el tema de Pinalito. Correcto. Explíqueme, en el periodo, usted me dijo 2004, ¿qué sucedió? Enero 2004. Iniciando el año, doctor. Sí, la hidroeléctrica Pinalito, en La Vega, es un proyecto que la Agencia de Cooperación Japonesa en el año 1984 había hecho un estudio de factibilidad. Fíjese bien, cuando Chu Vázquez no era ni legislador. Ese proyecto lo manejaron un cuerpo de técnicos en el gobierno de Hipólito Mejía, y cuando la CDE se reunió, la primera reunión del Consejo Directivo de la CDE estableció dentro de sus prioridades la construcción de esa hidroeléctrica. Los Estados Unidos suscribieron con la CDE un acuerdo donde ellos donaron el costo de contratación de una empresa norteamericana para que hiciera el presupuesto que conllevaría la construcción de esa hidroeléctrica. Y el precio que determina como presupuesto que corresponde, después de haber hecho todos los estudios de mercado y de lo que conllevaba la construcción de esa hidroeléctrica, es exactamente el mismo monto, 131 millones de dólares, que fue aprobado durante la gestión y la presidencia de Chu Vázquez. Lo que le dice a usted que fue se le entregó un peso. Un peso distinto a una institución extraña al país, lejos de la vinculación con Odebrecht, no tenía ningún tipo de contacto, de comunicación. Un Estado como Estados Unidos apadrinó, pagó. Y usted sabe que cuando usted, un proyecto donde se está cometiendo, estamos frente a la comisión de un fraude, lo menos que hay es conocimiento de instituciones y de Estado. Esto es
un proyecto que se aprueba con la participación, con el conocimiento de instituciones que van más allá de del propio Senado, de la propia Cámara de Diputados, del propio gobierno dominicano. Por lo cual debe dar confianza, debe dar seguridad a toda la ciudadanía de que ese proyecto que sí fue aprobado en la gestión, habían presentes 27 legisladores, los 27 a unanimidad aprobaron ese proyecto. Entonces, no se trata de usted decir que aquí hubo una gestión de tiempo ni nada, sino que real efectivamente cuando usted busca una certificación de cómo se manejó y se instruyó para que se fuera aprobado ese proyecto, usted se da cuenta de que todos los procedimientos legislativos se cumplieron, todas las normas legislativas se cumplieron. Por lo cual, una vez se someta al escrutinio, no podría establecerse que de ahí se puede deducir algún tipo de dolo o fraude. Doctor, y en ese periodo durante Chu Vázquez que estuvo ahí, ¿no fueron varios proyectos que pasaron en su gestión ahí? No, muchísimos proyectos durante ese año, pero proyectos que tendían a fortalecer la institucionalidad, el sistema de transparencia en la República Dominicana. Una de las cosas que más me gustan de ese periodo de Chu Vázquez, y es simbólico, y tiene que ver mucho con ustedes, es que por primera vez se inaugura y se establece un canal de televisión del legislador para llevar a la opinión pública todas las incidencias de la labor legislativa. Y se inaugura y se pone en marcha, en ejecución, ese proyecto. Sin embargo, después que Chu Vázquez sale, eso jamás, se apagó la televisión. Y cuando yo digo... O sea, que transmitían en vivo todo el proceso. Todo el proceso Okay. de aprobación de un proyecto se transmitía en vivo. Y ese fue un gran aporte de Chu Vázquez. Uso esto en tu programa porque realmente creo que la televisión es una señal de transparencia. El tú escuchar, el debate, la opinión de tus legisladores, las comunidades ven sus legisladores participando, que aprueban. Por ejemplo, yo recuerdo y que vi y estuve estudiando el acta de aprobación del proyecto minero que era de la Barrigol, el contrato con la Barrigol, que después escuchamos al presidente Danilo Medina hacer un análisis en una rendición de cuentas del 27 de febrero, de los ajustes que había que hacerle a ese contrato y de llegar a tener que hacerse modificaciones por los dolos, por las características en que se aprobó ese proyecto. Chu Vázquez se negó a la aprobación de ese proyecto porque consideró, bajo el ejercicio y la libertad legislativa que él tenía y su compromiso social, de que no se cumplieron los parámetros en beneficio y que le daban seguridad jurídica al país, lo cual después fue corroborado. Y si tú buscas ejemplos de ese tipo, te das cuenta que Chu Vázquez siempre ha estado al lado de los intereses donde no existen, como decía el magistrado Subero, crespón negro, si no hay nada que ocultar, sino que una labor legislativa transparente y siempre en beneficio de su comunidad, en beneficio de los mejores intereses de este país. Yo pienso que Chu Vázquez no tenía que ser privilegiado como ningún otro dominicano, pero tampoco había que tratarlo como se le ha venido tratando en este proceso, conculcándole derechos constitucionales, introduciéndolo, incorporándolo a un expediente sin ningún tipo de objetividad, sin poder haberle pedido, sin permitirle haberle dado la oportunidad de esclarecer cualquier duda en torno a una participación de él. ¿Usted cree que fue precipitado eso? Yo considero que fue tendencioso, yo creo que fue arbitrario, yo siento que en ese expediente, independientemente de cualquier cosa, Chu Vázquez ahí le hace más daño a la sociedad, su presencia ahí, porque el propósito de traducir a la rendición de cuentas a un individuo no es para llevar el tipo de conducta que Chu Vázquez manifestó en la relación con Odebrecht. Es decir, no hay ningún elemento para que él esté. Es decir, que su comportamiento en la sociedad no era para llevarlo hasta ahí. No solamente en la sociedad, en el caso de Brecht, porque usted lo que está investigando es ese caso. Si usted tenía que tener algún elemento que le permitiera a usted de una manera objetiva decir, usted tiene que venir a aclarar tal punto, pero una persona con la característica que yo le he explicado,
con una conducta legislativa que es más en contra de la propia Odebrecht que a su favor, y que el proyecto que aprueba ha sido patrocinado por instituciones, por otros estados y por instituciones que no han sido cuestionados. Entonces, realmente venir y traerlo a un proceso, el proceso penal es la medida más extrema que puede tener una sociedad para poder perseguir a sus ciudadanos o para someter a un ciudadano a una rendición de cuentas. Traerlo a un proceso penal es realmente, constituye un daño a un político, a una carrera, a una familia, que debe ser reparado. ¿Cuál pudo ser el más benigno o el menos malo? Con relación al caso de Chu, sí. Mira, es muy fácil. Primero tendría que la Procuraduría ver cuál es el punto controvertido, cuál es el tema. ¿Qué hizo Chu Vázquez? ¿Qué acción hizo Chu Vázquez que le permitiera al Ministerio Público establecer que él estaba asociado, que estaba vinculado a esa práctica de recibir soborno? ¿Por qué? Porque en el expediente no la hay. En ningún elemento, es decir, no se ha considerado una participación, un contubernio de Chu Vázquez para adjudicar una obra, para sobrevalorar una obra. Porque uno de los mecanismos que dice Odebrecht que se utilizó y que ellos utilizaban era que el producto y los recursos para fines de soborno eran obtenidos fruto de la sobrevaloración de las obras. Okay. A Chu Vázquez no se le acusa de sobrevalorado. El expediente de Pinalito no se le ha cuestionado que haya sido aprobado 131 millones de dólares, que se haya excedido, que se costaba menos. Lo contrario, está certificado y avalado de que ese proyecto se ejecutó con los recursos que fueron establecidos. Pocos presupuestos se ejecutan en este país con lo que fue presupuestado. Ese fue uno. Entonces usted no puede castigar el que se actúe correctamente. Eso no merece ningún tipo de cuestionamiento. Doctor, ¿cuándo es la audiencia? La audiencia está fijada para el 1 de octubre. ¿Usted está confiado en que una capacidad extrema como la que tiene Ortega Polanco pueda entenderlo y convencerlo de esos argumentos que usted tiene? Sí, fíjese, no soy yo el que tengo que convencer a Ortega, son las pruebas que ha aportado Chu Vázquez las que convencen a Ortega, pero también yo digo que hasta un niño de 7, 8 años lo puede entender, porque fíjese qué es lo que está pasando, es decir, no es que estamos hablando, no hay contrariedad entre el Ministerio Público, es que el Ministerio Público no dice la verdad completa. Entonces, cuando usted reúne las informaciones que aporta el Ministerio Público más las que aporta Chu Vázquez, queda esclarecido. El proceso penal tiene un fin, que es esclarecer la verdad, es reconstruir los hechos. Cuando se reconstruyan las pruebas y se confrontan con las pruebas y los aportes que hizo el Chu Vázquez para defenderse, el Ministerio Público debe dictar. Si no anula el proceso porque no se le notificó que estaba siendo sujeto de investigación o porque no anula la acusación por la imprecisión de cargo, tendría que dictar un auto de no al lugar, porque someterlo a un juicio de fondo, sin evidencia, sin ninguna prueba que valide ni acredite la teoría establecida por el Ministerio Público, constituiría prolongar el abuso. Doctor, esos argumentos que usted tiene, ¿podrían engrandecer al Ministerio Público reconocer un error? Mira, yo he estado en muchos procesos y quizá, y he visto algunos ministerios públicos que van a juicio y le dicen, mire, magistrado, nosotros las pruebas no completan, no alcanzan a establecer que la presunción de inocencia ha sido destruida. Nosotros entendemos que no procede, que este caso hay que archivarlo. Y se cierra ese caso, ¿entiendes? Un auto de no al lugar. Hay ministerios públicos que en casos particulares lo hacen. Yo en este expediente dudo que el Ministerio Público actúe de esa manera, porque el Ministerio Público no da señales de objetividad en el caso de Odebrecht. Yo entiendo que la conducta del Ministerio Público no es para que se establezca la verdad. Doctor, nosotros estamos sumamente complacidos y agradecidos de su comparecencia aquí. El que le agradece la oportunidad soy yo. Sí, gracias. Gracias, doctor. Gracias al doctor Polanco. Buenas noches.